Bienvenido a la unidad 1 de léxico y ortografía. Aprenderemos un poco de cómo fue el origen de las palabras y cómo fue que se crearon las nuevas que ahora conocemos. El origen de las palabras es creado a través de la etimología. La etimología es el significado que tienen las palabras viendo de dónde provienen, o sea, el origen. Las palabras, chicos, tienen una raíz que puede tener un significado dependiendo del origen de dónde viene la raíz. Puede contener prefijo o puede contener sufijo. El prefijo es una palabra corta, una pequeña partícula que se une al inicio de una palabra para formar palabras nuevas, palabras derivadas. Y el sufijo puede ser una palabra corta, una pequeña partícula de palabra que se une al final de una palabra para formar nuevas palabras y que estas mismas puedan tener un nuevo significado y se puedan aplicar a diferentes contextos. Los prefijos o sufijos pueden venir de diferente origen, por ejemplo, de origen griego o de origen latino, como las vamos a ver a continuación. Aquí te agrego algunos ejemplos de raíces de origen latino y de origen griego que se encuentran en las páginas de tu libro. Te explico algunos. En la tabla de origen latino encontrarás una lista de 32 palabras, que son raíces de origen latino, con su significado y con ejemplo de palabras que se crearon a través del uso de ellas. Por ejemplo, la palabra número 1, la raíz ager, tiene significado de campo y es de origen latino. Entonces se crearon palabras añadiendo esta raíz al inicio, llamándola prefijo, para realizar palabras que significaran campo, que tuvieran relación con el campo, y se empezaron a crear algunas de ellas, como por ejemplo agrario, agricultura o agricultor. Otro ejemplo, podemos tomar el número 7, que es la palabra circus. Es una raíz circus de origen latino que significa anillo. Entonces, se crearon palabras donde se le agregó el prefijo circus, dando referencia y contexto al significado de anillo, y se crearon palabras, por ejemplo, como circular, circunferencia o circo, que son palabras que tienen un significado referente a una forma de anillo, de aro, de círculo. ¿Algún otro ejemplo que podemos tomar? Puede ser el número 24, magnus. Magnus es una raíz que significa grande, y palabras que se pudieron crear con este prefijo pudieron ser, por ejemplo, magnate o magnánimo. Puede ser también magnífico. Esta palabra que tenga el prefijo magnus y que se haya adaptado a una escritura que ahora, como la que ahora conocemos, sin que necesariamente esté el prefijo magnus, pues da a entender que significan palabras que tengan que ver con grande. Pasando a las de origen griego, podemos tomar como ejemplo, vamos a tomar la número, estoy viendo a ver cuál puede sonar un poco más sencilla. La 27, cronos. Cronos significa tiempo. Esta raíz es de origen griego y palabras que tengan que ver con tiempo se le agregaron a una palabra ya existente para crear una palabra nueva, y que este prefijo cronos diera a entender tiempo. Por ejemplo, a la palabra cronómetro o cronometrar, pues sabemos que hace referencia al tiempo y es añadido un prefijo a la palabra para darle este significado. Aquí están otros ejemplos de las tablas anteriores de origen griego y de origen latino para que empecemos a analizarlos y empecemos a tomar nota de cuáles son los significados de las palabras que comúnmente conocemos y cómo es que se crearon a través de algunos prefijos. Te explico ahora los sufijos, que pueden ser de origen latino o de origen griego. Acuérdate que los sufijos es la palabra pequeña que se añade a la terminación de una palabra para darle un sentido. Dependiendo del origen de donde venga esta raíz, que es el sufijo, es el significado que se le da a la palabra. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, los sufijos de origen latino, por mencionar algunos, el número 9, ble, significa capacidad o posibilidad, donde se creó la palabra amable o adorable. Algún otro ejemplo, podemos tomar la palabra o el
o el sufijo ido, el número 11, que el significado es estado o propiedad, y algunas palabras que se crearon de ahí fue hundido o perdido. De origen griego podemos tomar la número 7, que es stereo, que significa lugar, y se crearon las palabras monasterio, criterio. Si te das cuenta, la terminación de estas palabras es stereo, el sufijo, y pensando en el significado de estas palabras de ejemplo, el monasterio es un lugar donde están algunas personas realizando alguna vocación. O podemos agregar alguna otra palabra como ministerio. El ministerio es un centro también en donde se pueden generar algún tipo de actividades, en este caso el Ministerio Público, hay actividades policíacas. Entonces, estas terminaciones le dan un significado a la palabra dependiendo del origen y el contexto en el que estemos aplicando la palabra, porque pudiera tener un sufijo dos orígenes y en esos dos orígenes pudieran significar diferente forma. Del lado derecho tenemos las pseudodesinencias, que son palabras que tienen su propio significado. Por ejemplo, la número 1, algia, significa dolor, y algunos ejemplos de las palabras con algia puede ser neuralgia o nostalgia. Entonces, si hablamos de neuralgia, estamos hablando de alguna condición del cerebro. Nostalgia, estamos hablando de un sentimiento. Y relacionando el significado de dolor con la terminación algia, pues pensemos que en neuralgia hay un ejemplo de dolor en la cabeza, hablando de neuronas de la cabeza, y nostalgia pues es un sentimiento que es dolor. Algún otro ejemplo que te puedo mencionar puede ser la número 10, metría, que significa medida, y como ejemplo te da psicometría, y la psicometría es la medición de algún asunto psicológico que se pudiera emplear. Los pseudoprefijos también son palabras que tienen su propio significado y también van al inicio. Por ejemplo, la palabra micro, la número 5, que significa pequeño, y palabras que se crearon a partir de ahí, de dar a entender el significado de pequeño, puede ser microscopio, microempresario, microempresa. Por ejemplo, la palabra polis, que significa mucho. Cualquier palabra que nosotros queramos dar a entender con un significado de mucho, podemos agregarle la palabra polis, por ejemplo, polígono, polifacético, policultural, políglota. Una persona que habla muchos idiomas, polifacético, que tiene muchas facetas, dando a entender el significado de cada pseudoprefijo. Espero que te haya servido la explicación de esta actividad que viene en las páginas de tu libro. Te invito a que realices la actividad 1 marcada en tu calendario de tareas y que una vez teniendo tu libro en mano empieces a realizar los ejercicios que son de este mismo tema. Seguimos atentos a las siguientes instrucciones. Hasta luego.